Muy buenas tardes, amados hermanos. Los invito a que sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. Y esta tarde con el interesantísimo tema sobre el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que tú nos guíes en el estudio de esta tarde. Que podamos avanzar por todos estos conocimientos que tu palabra nos da y que nos sirvan para estar listos y preparados para el momento en que tú vengas por nosotros. Te pido por todos los hermanos y los amigos que nos están viendo donde quiera, Señor. Que tu palabra sea, Señor, bendita y sellada por el poder del Espíritu Santo y que haga la obra en cada corazón. Te lo pido humildemente en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, el próximo evento en el calendario profético de Dios será el arrebatamiento de la iglesia, que es el traslado de la iglesia del Señor Jesucristo de este mundo al cielo. El encuentro de la iglesia de Jesucristo con su Señor y Salvador en las nubes. Es la venida de Cristo por su iglesia. No es la segunda venida de Cristo, pues esta será con su iglesia y se llevará a cabo 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Es fascinante analizar este tema, mis hermanos, ya que es un evento que está por ocurrir en cualquier momento. Es decir, es de carácter completamente inminente. Vamos a empezar considerando la promesa que el Señor Jesucristo nos dejó. Durante los últimos días que el Señor Jesús vivió en la tierra con sus discípulos, hizo un anuncio maravilloso de que un día vendrá por nosotros. Eso se encuentra en San Juan el capítulo 4, San Juan el capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin duda, estas palabras, mis hermanos, llenaron el corazón de los discípulos, abatidos por la noticia de que su maestro iba a morir y los iba a dejar. Muchas veces nosotros nos sentimos como ellos al ser víctimas de muchos problemas y angustias como las que estamos viviendo en este tiempo del coronavirus. Pero entonces debemos recordar esta promesa que sin duda se aplica también a nosotros. Fue a preparar lugar y va a venir otra vez nuestro Señor para que donde Él está, tú y yo también estemos. Nuestro Señor fue pues a prepararnos lugar también a ti y a mí en la casa de su Padre. Y muy pronto regresará por nosotros para ir a vivir con Él para siempre. ¿Cuándo será esto? Vamos a considerar la segunda parte del estudio, que es el tiempo. En primer lugar, como ya lo dije, es inminente. Es decir, puede ocurrir en cualquier instante, en cualquier momento. El Señor nos prometió que vendrá,
pero no nos dijo cuándo será su venida, por lo que debemos velar esperándolo. En Mateo 25:13, la palabra de Dios nos aconseja: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuestra preparación para recibir a nuestro Salvador debe ser seria. Debemos ponerle la suficiente importancia a nuestra preparación y no seguir jugando en nuestra vida cristiana. Muchos cristianos hoy en día viven un cristianismo muy superficial, que tiene la forma, pero no el fondo necesario. La mayoría limitan su vida cristiana a lo realizado dentro de las paredes de la iglesia, pero olvidan que la iglesia no es más que el centro de capacitación y entrenamiento del cristiano, pero que realmente el trabajo del Señor está afuera, en donde está la necesidad de aquellos que están muriendo sin Dios y sin esperanza. Qué importante es entender eso, hermanos. Muchas veces estamos enfermos de templismo. Toda nuestra vida cristiana la limitamos a lo que hacemos dentro de la iglesia. Cantarle al Señor, orarle, escuchar su bendita palabra, saludarnos unos a otros y leer la palabra de Dios dentro de la iglesia, estudiarla en la escuela dominical. Pero hermanos, eso es lo mínimo que podemos hacer. La vida cristiana debe vivirse en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, en la escuela, con nuestros hijos. Ahí es donde debemos practicar nuestra vida cristiana, y sobre todo en el área de comunicar a los demás, porque esa fue la tarea que el Señor nos dejó: ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el evangelio a toda criatura. De esa manera tú y yo podemos prepararnos, porque el tiempo es inminente. En cualquier momento el Señor regresará por nosotros. Pero en segundo lugar, será antes de la tribulación. Y aquí quisiera abundar un poquito más en este punto, porque hay diferentes posiciones entre los cristianos. Hay algunos que creen que el Señor Jesús va a venir hasta después de la tribulación. Hay algunos que creen que el Señor Jesús va a venir a la mitad de la tribulación, después de 3 años y medio que la tribulación comience. Y hay algunos otros que creen en lo que se llama el rapto parcial. Es decir, que Jesús va a ir llevándose a su iglesia poco a poco durante los 7 años de tribulación. Pero las 3 posiciones que mencioné se basan en lo mismo. Ellos dicen que la iglesia no es digna de ir al cielo, que está llena de pecado, que está llena de suciedad, que necesita purificarse para poder ir al cielo. Por eso dicen, tiene que pasar, sufrir los 7 años de tribulación para prepararse y estar lista, y para saber quiénes son verdaderamente son los hijos de Dios, que son los que se van a ir con Jesús. Otros dicen lo mismo, pero dicen que a la mitad de la tribulación, que los primeros 3 años y medio la iglesia tiene que sufrir. Y otros dicen que algunos ya están listos para irse y se irán antes de la tribulación, pero otros, conforme vayan estando listos, van a ir siendo arrebatados poco a poco para encontrarse con el Señor. Las 3 posiciones, aunque son tan diferentes, tienen algo en común. Las 3 sostienen que la iglesia no está lista, no es digna de irse con el Señor,
porque le falta crecer, le falta madurez, le falta consagración, le falta pureza espiritual para poder ir con el Señor. Pero déjenme decirles, hermanos, que si la iglesia necesita ser digna para irse con el Señor, si los cristianos necesitamos ser dignos para irnos con el Señor, déjenme decirle que el Señor nunca se va a llevar a nadie. No va a existir el arrebatamiento de la iglesia, porque no hay ni una sola persona que sea digna de irse con Él. Si vamos a ser levantados es gracias a que Cristo Jesús pagó nuestros pecados. Gracias a que Él llevó nuestras culpas y que Él las borró con su sangre bendita. No es porque lo merezcamos, ninguno lo merece. Pero Él lo logró al morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esas enseñanzas, aunque no lo dicen así, pero son muy similares a la enseñanza romana sobre el purgatorio. Los romanos creen que la gente tiene que ir al purgatorio a sufrir por sus pecados para poder entrar a la presencia del Señor. Pero eso minimiza lo que el Señor hizo, porque Jesús murió y su sacrificio fue perfecto y nos limpió completamente de todo pecado. La Biblia lo dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que por eso sabemos que, en segundo lugar, el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Para llegar a esta conclusión, debemos analizar las enseñanzas claras dadas por Dios en su santa palabra. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:10 dice la Biblia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí claramente el Señor promete a la iglesia de Filadelfia, que representa a la iglesia del presente, que la guardará de la hora de la prueba, es decir, del tiempo de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En la Biblia, la tribulación es conocida también como la ira venidera, como la ira del Cordero. Y en Apocalipsis, el capítulo 6, del 16 al 17, dice así: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Está hablando de los hombres que van a vivir durante la tribulación, que van a decir: el gran día de su ira ha llegado. En 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, la Biblia nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí está hablando de los cristianos. Y aquí dice claramente que mientras los que van a estar aquí en el mundo dicen: ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie?, los cristianos decimos que Jesús nos libra de esa ira venidera. ¿Por qué? Porque murió por nosotros y lo estamos esperando de los cielos para que nos libre de esa ira venidera. Comparando las enseñanzas
de Apocalipsis 6, 16 y 17, con las enseñanzas de 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, podemos saber que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación, porque aquí la tribulación, como dije, es llamada la ira del Cordero, y claramente la palabra nos enseña que Jesús nos libra de esa ira venidera. Otros pasajes de las Escrituras que afirman lo mismo son, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10, donde dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hay una idea muy popular en las iglesias de hoy día que contradice esta enseñanza y dice que los cristianos que velan se irán con Cristo y los que duermen se quedarán. Hay un canto que en muchas iglesias se canta que dice eso, que los que velaron se irán con Él y los que durmieron se quedarán. Pero aquí la Biblia no lo dice así. Debemos recordar que nuestra salvación no depende de si velamos o dormimos, sino de nuestra relación personal con Cristo Jesús. Ahora, también es cierto que un verdadero cristiano va a velar, pero hay cristianos que tristemente duermen. Tristemente duermen. Hermano, tú y yo debemos estar velando en oración y preparándonos para ir con nuestro Señor. Pero nuestra salvación no va a depender de eso, sino de que si tenemos o no en nuestro corazón al Señor Jesucristo. En Romanos 5, 9 y 10, la palabra de Dios añade: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuestra justificación, lograda por nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, es la que nos da la salvación de la ira venidera y la salvación eterna. Y finalmente, mis hermanos, será en un momento, en un instante, en una milésima de segundo. En 1 Corintios 15, 51 al 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. La Biblia nos dice que será en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en una centésima, en una milésima de segundo, rápidamente. Significará la desaparición repentina de millones de personas de todos los pueblos, lenguas, naciones, clases sociales, edades, etcétera, de este mundo. Imagínense lo que va a suceder ese día, hermanos. De repente millones de personas vamos a desaparecer de este mundo. Y va a haber un caos aquí, porque la gente no va a saber qué pasó con tanta gente. Seguramente van a empezar a decir que vinieron los marcianos y nos llevaron. O quién sabe qué tanto irán a inventar. Pero no. Será que el Señor Jesús vino por ti y por mí. Por eso debemos estar listos para ese momento del arrebatamiento de la iglesia.
Próximamente continuaremos. Que el Señor les bendiga.